¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz, transmitiendo aquí desde la cabina azul de Frecuencia Tech. Les recordamos nuestros medios de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. También les recordamos la página de Facebook Frecuencia Fiscal, el canal de YouTube Frecuencia Fiscal, a través del cual podemos estar en contacto y donde están disponibles pues los programas anteriores, ¿no? Y en los programas anteriores hemos estado hablando de la declaración anual de personas físicas que se vence ahora el 30 de abril. Entonces, si hay algo que tengan duda que no comentemos en el programa del día de hoy, bien pueden referirse a los videos que están disponibles en YouTube o también al correo electrónico que les acabo de mencionar. Y bueno, antes de entrar de lleno al tema del día de hoy, nada más también recordar de otra obligación que se vence el 30 de abril. Y me refiero a lo que es el dictamen del IMSS, ¿no? Aquellos que están obligados a dictaminarse para efectos del Seguro Social o que optan por hacerlo, el plazo para presentar el aviso vence este 30 de abril. Entonces es importante pues agilizar este proceso, ¿no? Porque en este aviso, así en términos generales, va información relacionada con la empresa, cuál fue el promedio de trabajadores que tuvieron en el ejercicio, también lo va firmado por el contribuyente o patrón o su representante legal y también por el contador público, ¿no? El cual pues debe estar autorizado para efectos de emitir dictámenes para el Seguro Social. Entonces es importante aquellos que están obligados o que optan por hacerlo cumplan con esta obligación en tiempo y forma. Y bueno, como les decía, el día de hoy vamos a hablar sobre la declaración anual de personas físicas y pues vamos a tratar de cerrar este tema, ¿no? Con algunas de las dudas que nos han hecho a lo largo de todo el mes, con pues las experiencias que hemos vivido ahora sí que enfrentándonos con el programa Declarazad de la Autoridad, que fue un cambio completamente radical. Y bueno, todos estos pequeños asegúnes que es importante considerar, ya que al final del día a ti, trabajador que me estás escuchando, pues te puede ayudar en tu economía, ¿no? Y primeramente vamos a hablar sobre la cuestión de la presentación de la declaración anual, ¿no? Porque a lo mejor tú me estás escuchando en el carro, a lo mejor vas por ahí en el camión o estás esperando en alguna parte y piensas que la presentación de la declaración anual corresponde únicamente a las personas físicas que tuvieron ingresos elevados, importantes, ¿no? Y esto no es así. ¿Por qué? Porque recordemos que la declaración anual, entre comillas, es equivalente al cálculo anual que hacen las empresas a sus trabajadores. Y este cálculo anual lo hacen a los trabajadores que estuvieron todo el año. Y todo el año me refiero a los 365, 6 días del año que tengan, ¿no? Entonces, por ahí se prevé que para aquellos trabajadores que iniciaron con posterioridad al 1 de enero o que terminaron sus labores antes del 31 de diciembre, la empresa no está obligada a hacerles el cálculo anual. Ahora, si nos vamos del lado de las obligaciones que tienen las personas físicas, por ahí se establece que están obligados, bueno, aquellos que tuvieron ingresos mayores a 400,000 pesos, también por ahí tienen la obligación de presentar su declaración anual, aquellos que dejaron de elaborar antes del 31 de diciembre. Más sin embargo, quizás habrá quienes me estén escuchando y digan, oye, yo empecé a trabajar a lo mejor en febrero, en marzo, en junio o en algún otro mes y yo terminé el año trabajando para la misma empresa. ¿Qué pasa conmigo? Bueno, pues en principio no existe una limitante para no presentar la declaración anual. Es decir, si para tu caso en particular tienes alguna ventaja o algún incentivo en presentar la declaración anual, lo puedes hacer. ¿Y cuál sería el caso concreto que te beneficie presentar tu declaración anual? Bueno, simplemente es por la mecánica del cálculo del impuesto. ¿Por qué? Porque el sueldo que tú percibes de manera mensual se le aplica una tarifa
que corresponde a un mes. Si nos vamos al cálculo anual, se le aplica a los ingresos que percibiste en todo el año, se le aplica la misma tarifa mensual, pero elevada al año, es decir, por 12 meses. Y esto, para aquellas personas que no percibieron ingresos por los 12 meses del año, bueno, les va a traer un beneficio por la cuestión matemática que les comento, ¿no? Y este beneficio, ¿en qué se traduce? Bueno, pues en que les va a resultar un saldo a favor. Entonces es importante por eso que revise cada quien su situación, y si te encuentras en alguno de los supuestos que acabo de mencionar, pues te acerques con algún contador o acceses al programa de Declarasat para que veas cuál es el beneficio que pudieras obtener en cuanto a monto de saldo a favor, ¿no? Y bueno, también todo esto aplicaría para aquellas personas que, adicional a haber trabajado nada más una parte del año, pues resulta que tuvieron deducciones personales, que tuvieron a lo mejor gastos médicos o que pagaron colegiaturas, que ahorita más adelante voy a comentar cada uno de estos, que en la mayoría de los casos puede incrementar lo que es el saldo a favor que pueden percibir las personas, ¿no? Y entrando en detalle a lo que son las deducciones personales, bueno, son deducciones que están contempladas en un capítulo particular del título cuarto y que pueden aplicar todas las personas físicas al momento de presentar su declaración anual. En términos generales, ¿cuáles son estas deducciones personales? Bueno, primeramente tenemos a los honorarios médicos y gastos hospitalarios, ¿no? Pues estos son que los haya efectuado el contribuyente para su beneficio, para su cónyuge o para sus ascendientes y descendientes en línea recta. Aquí nada más hay una limitante que es muy importante observar, que aquí tiene que ver que estos dependientes, ya sea descendientes o ascendientes, no obtengan ingresos en el ejercicio inmediato anterior superiores a un salario mínimo del área geográfica del contribuyente. Entonces es importante considerarlo. Y dentro de estos gastos médicos, bueno, pues están incluidos la compra o alquiler de aparatos para rehabilitación, las medicinas, siempre y cuando estén incluidas en comprobantes de hospitales, honorarios a enfermeras, análisis clínicos, análisis médicos, prótesis, también pueden ser lo que son los lentes. Nada más que en el caso de los lentes, la deducción está topada a 2.500 pesos. Entonces, es muy importante, pues, en caso de que hayas erogado o hayas efectuado al pago por alguno de los conceptos que acabo de mencionar, que tengas el comprobante respectivo. Me refiero a la factura y que pues esté tu nombre, tu dirección, tu RFC para efectos de poder utilizarlos o considerarlos como una deducción personal. Y bueno, también otro de los gastos también son lo que son los gastos funerarios. Aquí también los gastos funerarios pues es para el contribuyente, para la persona, su cónyuge o la persona que vive en concubinato, y para sus ascendientes o descendientes en línea recta. Aquí la limitante es que no se permite la deducción a futuro, es decir, la deducción será en el momento en que se utilice. Esto parece irónico, pero si tú compras servicios funerarios para usarlos hacia tu persona, lo vas a poder deducir hasta el momento en el que fallezcas. Entonces, no importa si los estás pagando ahorita y lo utilizas dentro de 10 años, dentro de 10 años es cuando vas a tener la deducción. Otra de las deducciones personales también que es muy común son los donativos. Los donativos que sean no onerosos ni remunerativos. Y estos, pues hay asociaciones aquí como Cáritas de Monterrey, la Cruz Roja, el mismo TEC de Monterrey, que son donatarias autorizadas y que en el momento en que tú les efectúas un donativo, te dan un comprobante que reúne ciertos requisitos fiscales con los cuales tú puedes amparar este donativo y considerarlo como una deducción personal. Aquí nada más es importante que el monto de los donativos es deducible hasta una cantidad que no exceda el 7% de los ingresos acumulables que sirvieron de base para calcular el impuesto sobre la renta. Entonces,
Aquí en cada caso particular hay que validar este límite para efectos de no efectuar una deducción adicional a lo que le corresponda al contribuyente. Otra deducción también muy común son los créditos hipotecarios por que sean referentes a una casa habitación, y aquí la deducción en concreto son los intereses reales pagados, ¿no? La institución financiera con la cual tú tienes el crédito hipotecario te va a otorgar una constancia donde en la constancia por ahí se especifica el monto de los intereses pagados y el monto del interés real, que es el que vas a considerar como deducción. Esto aplica para créditos que tengas ya sea con una institución financiera, entiéndase un banco, también con lo que es el Infonavit. El Infonavit también te otorga una constancia, y esta constancia pues tú la alimentas en tu declaración anual. También puede darse el caso de aquellos contribuyentes que tienen dos créditos hipotecarios. Puede ser que a lo mejor tengan parte del crédito a través de una institución financiera y la otra parte del crédito la tengan a través del Infonavit. Esto es válido siempre y cuando estén dentro de las limitantes que marca aquí la disposición. ¿Cuáles son esas limitantes? Bueno, que el saldo insoluto no exceda de 1.500.000 unidades de inversión. Este es el monto o la limitante que habría que considerar. Y bueno, aquí estamos hablando de intereses de crédito hipotecario de casa habitación, es decir, que sea la casa donde tú estés viviendo, que no sea digamos intereses de algún terreno o de alguna casa que estés rentando, porque eso ya tiene otro tratamiento fiscalmente y no es considerado como una deducción personal. También por ahí otra de las deducciones personales son las aportaciones complementarias de retiro realizadas a la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, que están contempladas en la ley del SAR, del Seguro de Ahorro para el Retiro. O también puede ser en cuentas de planes personales de retiro que pues estén autorizadas, ¿no? Aquí hay algunas compañías de seguros que ofrecen cuentas con estas características, y aquí pues antes de, digamos, proceder a considerarla como deducción es importante validar con la compañía que está ofreciendo este producto, o con, en este caso si es del SAR, bueno, para efectos de poder estar seguros que podemos efectuar la deducción. Aquí también es importante ver los topes que aplica, ¿no? Uno de los topes es que es no puede ser mayor al 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio, o que no exceda o sin que exceda del equivalente a 5 veces el salario mínimo general del contribuyente elevado al año. Entonces aquí tenemos dos limitantes: el 10% de los ingresos del contribuyente o los 5 veces el salario mínimo general del área del contribuyente elevado al año. Otra también de las deducciones pues son las primas de seguro de gastos médicos. Aquí estas primas aplican para el contribuyente, para sus ascendientes o descendientes en línea recta, y también para su cónyuge o la persona con quien viva en concubinato. Aquí una cuestión que vale la pena destacar es que aquí no está ligado o no está limitado a los ingresos que tengan los dependientes o los ascendientes que acabo de mencionar. Aquí simplemente con que se dé esa relación de parentesco pues ya se puede aplicar la deducción. Por ahí también otra de las beneficios que se pueden aplicar, que es un estímulo, es el estímulo de las colegiaturas, ¿no? Que esto es algo que pues tenemos pocos años con ella, pero que algunos contribuyentes ya habían estado solicitando por mucho tiempo, ¿no? Y aquí básicamente la deducción pues es por lo que es el concepto de colegiatura como tal, es decir, no comprende lo que es inscripciones, no comprende lo que es a lo mejor alguna cuota adicional o lo que sea los uniformes o los útiles. Por eso es importante que en el comprobante, en la factura, se especifique cuál es el monto que corresponde a colegiatura, y en el caso de que se comprendan varios conceptos, bueno, pues se desglose cada uno de ellos. Y aquí las limitantes es que
En preescolar el monto máximo de la deducción es de 14,200, es decir, si tienes un hijo que está en preescolar, pues el tope de la deducción es 14,200 independientemente que la erogación en el año haya sido una cantidad mayor. En el caso de primaria son 12,900 pesos, secundaria 19,900, profesional técnico 17,100, bachillerato o prepa, digámoslo así, son 24,500 pesos. Y en este caso la deducción la puede efectuar el contribuyente en el caso de que esté estudiando, puede ser su cónyuge, puede ser también los ascendientes o descendientes en línea recta. Y aquí hay muchas cuestiones que es importante considerar y revisar. Si tú eres padre de familia que todavía no presentas tu declaración anual y quieres hacerlo, bueno, digamos, el primer paso es tener el comprobante y que se especifique ahí el concepto de cuánto fue colegiatura, pero también hay otros requisitos que hay que validar, que por ejemplo, la forma de pago. La forma de pago debe ser con cheque, con transferencia, con tarjeta de crédito o alguna forma electrónica de pago. Se debe especificar el nivel escolar del cual está cursando el alumno. Se debe también especificar lo que es la CURP para efectos de poder validar la información. Porque esta información que les menciono se va a capturar en el Declarasat. En el Declarasat por ahí se va a especificar lo que es el nivel escolar y se va a especificar la CURP del estudiante. Entonces, pues es muy importante considerar estos pequeños detalles porque recordemos que en primera instancia, si obtuviste un saldo a favor y cumples con los requisitos que se marcan, vas a obtener tu devolución de manera automática. Pero en caso de que la autoridad tenga alguna discrepancia o alguna duda con la información, bueno, pues va a rechazar la devolución automática, se va a tener que hacer el proceso de devolución manual. Y este proceso de devolución manual, ¿qué implica? Bueno, pues que hay que anexar todos los comprobantes en lo que es el formato de devolución, el cual se hace por internet. Y ahí pues la autoridad va a revisar si los comprobantes, cada uno reúne con los requisitos que por ahí se marcan. Bueno, pasando ya a, digamos, algo particular en el caso, por ejemplo, de arrendamientos, aquellas personas que pues arrendaron bienes inmuebles en el transcurso del año. Recordemos que este tipo de contribuyentes tienen lo que es la deducción opcional, la deducción ciega, que es el 35%, pero también hay otras deducciones que en términos generales los voy a mencionar, que son los gastos de mantenimiento, son los intereses sobre préstamos que se obtengan, los salarios, comisiones y honorarios pagados, las primas de seguro, o también la deducción o las inversiones en construcciones. Es decir, los de arrendamiento tienen dos opciones: me voy por la deducción ciega o me voy por ese tipo de deducciones. Pero quizás hubo contribuyentes que en el año, digamos, se fueron por la deducción ciega y resulta que a lo mejor al final del año tuvieron que hacer un mantenimiento mayor a los locales o al edificio, etcétera, y al final del año resultó que todo el desembolso que hicieron fue mayor a la deducción ciega. Entonces, aquí en la declaración anual tienen la opción de, digamos, optar ahora por lo que es la deducción de las deducciones autorizadas, estas que acabo de mencionar, y aplicarlo en lugar de la deducción ciega. Esto, por consiguiente, es muy probable que les resulte en un saldo a favor. También es importante considerar que pues hay que acumular la totalidad de los ingresos, es decir, intereses, dividendos, todo lo que hayas percibido. Y hago hincapié en el tema de los intereses. ¿Por qué? Porque el sistema financiero está informando de manera automática a lo que es el SAT. Entonces, cuando tú entras al Declarasat en línea, capturas los datos del contribuyente, muchas veces por ahí arroja lo que es la información del sistema financiero, los intereses que recibiste. Y a veces tú ni siquiera estabas enterado de que recibiste intereses. Mas, sin embargo, no te preocupes, porque esto puede ser algo benéfico. ¿Por qué? Porque recordemos que en primera instancia el impuesto sobre intereses, la institución financiera lo retiene en base a una tasa que se aplica al saldo que tú tengas. Es decir, que es un impuesto, mas sin embargo al final del año la institución financiera hace un cálculo para ver
si obtuviste realmente un interés real que le llaman. Es decir, compara los intereses que te pagaron con la inflación, y si los intereses que te pagaron fueron mayores a la inflación, esa diferencia es lo que se va a considerar como un interés real acumulable y sobre el cual se va a pagar impuesto. Entonces, a lo que voy es que puede ser que en muchos casos la retención que te hicieron fue mayor al impuesto que se determina por los intereses, y esto te puede originar un saldo a favor. O incluso se ha dado casos donde pues hay una pérdida por intereses, más sin embargo hubo una retención de ISR. Por eso es importante evaluar cuál es tu caso particular, porque el considerar los intereses te puede traer un beneficio. Y digo evaluar, ¿por qué? Porque a finales de 2012 por ahí salió un decreto donde dan la opción a los contribuyentes que obtuvieron ingresos por intereses de no reportarlos, de no considerarlos en su declaración anual, y dice, ok, no lo consideras como ingreso en tu declaración anual, pero tampoco vas a poder acreditar el impuesto que te hayan retenido por esos intereses. Entonces, atendiendo a esta opción que tenemos en el decreto, bueno, pues hay que hacer cada cálculo de manera independiente para ver si nos beneficia o nos perjudica el hecho de acumular los intereses, ¿no? Porque aquí, como les comento, en cada caso particular, pues el resultado puede ser diferente. También es importante considerar aquellas personas que tuvieron ingresos, digamos, por salarios de 2 patrones o más en el año. Bueno, a la hora que capturen la información, recordar que pues hay un ingreso exento por lo que es el aguinaldo, lo que es la prima vacacional, lo que es la PTU y algunos otros conceptos. Entonces, puede ser que a lo mejor en el año tú recibiste aguinaldo de 2 patrones o recibiste prima vacacional de 2 patrones, pero el limitante, lo exento, es uno solo. Entonces es importante validar que entre los dos no se pase esa exención, o que en caso de pasarse, bueno, consideres el tope que marca la disposición, ya sea 15 días de salario mínimo o 30 días. Entonces es importante atender a estos casos particulares. También, si tú eres contribuyente que estás en un régimen donde puede haber una pérdida, que me refiero a lo mejor en el caso de arrendamiento, de actividad empresarial, de régimen intermedio o de algún otro donde te puede dar una pérdida, bueno, pues como parte de tus papeles de trabajo, a la hora de capturar tu declaración anual, revises si tuviste una pérdida que tengas ahí pendiente de aplicar, para efectos de que la apliques en tu declaración anual de este año. También otro punto importante: si tú eres contribuyente de actividad empresarial, de arrendamiento, pues adicional al ISR tienes que reportar lo que es el YETU, ¿no? Entonces aquí en el cálculo del YETU hay que tener primero en cuenta varias cosas, ¿no? Que en el YETU anual lo que se acredita es el ISR determinado en la declaración anual, no los pagos provisionales. Entonces eso está ocasionando que algunos contribuyentes les resulte un saldo a favor en ISR y un impuesto a cargo en YETU, ¿no? Que esto, la forma de manejarlo es a través de una compensación. Aquí la cuestión es que el sistema, digamos, de manera directa no permite esta compensación. Entonces aquí lo que nos ha dicho la autoridad es: primero presenta tu declaración de ISR, donde determines el saldo a favor. Posteriormente entras nuevamente, presentas una declaración complementaria, y ahora sí, en el YETU, a la hora de compensación, pones los datos de la declaración normal en cuanto a la fecha, en cuanto al número de operación, para efectos de que se refleje en el cálculo del YETU y ya puedas aplicar la compensación, ya que esta es la única forma de poder reflejar esa compensación. También es importante aquellos que tengan ingresos extraordinarios, y extraordinarios me refiero que a lo mejor tuve la enajenación de un inmueble, obtuve dividendos, a lo mejor obtuve una pensión o alguna cuestión particular. Bueno, en este caso aquí hay que tener cuidado porque tiene un tratamiento especial. Entonces, si no estás familiarizado con todos estos cálculos, aunque el sistema es muy amigable, pues la sugerencia es que acudas con un especialista, con un contador, o acudas con la autoridad para efectos de que te asesoren, ya que el llenado incorrecto de la información en el Declarasat te puede dar como resultado que pagues un impuesto a cargo diferente a lo que es, o incluso un saldo a favor diferente. Entonces aquí es muy importante
ya que hay temas de actualización, ya que hay, por ejemplo, el caso de la pensión, por ahí en el reglamento, en el artículo 140, nos menciona que cuando se paga en una sola exhibición y no sobrepasa un determinado monto, que en términos generales anda alrededor de 2 millones, te dice que está exento. Entonces, por ahí, si a la hora que te pagaron la pensión en tu empresa te retuvieron un impuesto, bueno, pues a la hora de aplicar este artículo del reglamento que menciono, pues te va a resultar un saldo a favor. Entonces, son todos esos pequeños detalles que si no estás familiarizado, pues pueden ser beneficios que no consideres y que al final del día pueden jugar en tu contra. Y bueno, con esto me despido. Les recuerdo que este programa va a estar disponible en YouTube para efectos de que puedan consultarlo, que puedan verlo detenidamente y resolver sus dudas. O también nuestro correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Por ahí podemos también estar en contacto. Y pues recuerden, la fecha límite es el 30 de abril, el miércoles. Hay citas que la autoridad está otorgando para efectos de atender a los contribuyentes. Entonces, no lo dejen al último día. Acérquense a las diferentes administraciones que están en Monterrey, en Guadalupe o en San Pedro para efectos de poder recibir la atención correspondiente. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Me despido, el contador público Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.